éramos 6 y 5 confesaron que fingían. Sí, sí que lo finges. ¿Y no se da cuenta? No se da cuenta. Yo tengo amigas que pongo la mano en el fuego por ellas, con muchos hijos, y que no han tenido un orgasmo, vamos. Yo tengo que reconocer que he fingido una vez. Sí, he fingido. Por darlo por terminado. Ya, no quiero seguir, quiero darlo esto por terminado. Ya me apetece seguir con esto. Es como que hasta como tiene tan preconcebido que el objetivo de la relación sexual, lo que decíamos antes, es el orgasmo, si tú no has llegado al orgasmo, él no para y él quiere acabar. Creo que eso son las pelis porno, sobre todo, porque las pelis porno siempre tienen el inicio y el final siempre es el orgasmo. Yo fingí por él, porque él no se sintiera mal. Aparte, para no hacer sentir mal al otro, que está dejando todo. Fingir. ¿Para qué vas a fingir? ¿Para que el otro piense que es estupendo cuando tú a lo mejor le estás mirando y estás pensando, pero qué gañán? Sí, yo creo que a los hombres cuanto más gritas, cuanto más dices, cuanto más hablas, a ellos les gusta, les pone más y les excita más. Más que fingir, he exagerado en alguna ocasión, pero porque a mí me apetecía hacerlo. Yo creo que le gusta más cuando gritas más. Quieren darle una teatralidad que a lo mejor sí la sienten, pero lo están exagerando. Y sí creo que hemos aprendido que los gemidos son una conversación para dar las pautas, sí. Yo normalmente cuando tengo una relación sexual, cuanto más excitada, sí que es verdad que gimo más fuerte, pero es algo que no lo provoco ni lo falseo. A ver, yo soy una persona bastante ruidosa, en general. Así como el orgasmo sí que lo he fingido, los sonidos es lo que me viene en cada momento. No, pero a lo mejor en una relación eso sí has dicho, ala ya, porque no te apetecía seguir. Sí, he fingido orgasmos. Sí, lo he hecho. No sé, yo creo que sí que alguna vez habrán fingido, no lo sé, no lo tengo ni idea. No. Joder, es que un hombre que no llega, es que no es tan hombre. Pues porque me han educado así, me han educado para ser un machote. Traemos una herencia de desinformación y de confusión y de mitos que no son mitos y todas esas cosas. Era más una cuestión de cuidado que de enseñanza a tomarlo como algo natural y a disfrutar y a sentir, ¿no? Porque estás cero, no sabes nada, y entonces, bueno, pues lo poquito que ves, como que te crees que te educa. En cambio, cuando yo era chica, mis papás todavía sí se veían en la situación de cómo le explico a mi hijo esto, cómo se lo digo. Porque, no sé, si no ven una revista... Y luego el porno, pues yo qué sé, yo he visto alguna peli y he sacado idea de ella, o sea, tampoco... Pero tampoco el porno también a veces es un poco, yo veo... ¿Cómo lo digo? Que a veces no es realista del todo tampoco. Que no estamos haciendo teatro, que tenemos teniendo sexo. Yo pienso que es un poco fantasía de haber visto mucho porno. Porque estamos muy condicionados por lo que hemos visto y con lo que nos han bombardeado muchísimo, que es con las películas porno. Nos dan una imagen totalmente desvirtuada del sexo y muy machista. Creo que las mujeres gimen más por la presión que tienen de la idealización que los hombres hacemos del sexo. Cine nos dice eso, que si no gritas no has tenido un orgasmo. Lo único que sí, como es lo que hemos visto, pues es lo que nos hemos creído. A ver, las románticas, pues te lo pintan todo tan de amor, y luego en verdad, cuando tienes una relación sensual, no suele ser así. Y luego la vida real es que no es así, claro. A las niñas, por lo general, todas las películas estas de amor, todo lo que es el terminaron felices, ¿no? Eso es lo que nos queda, ¿no? El buscar esa parte, ¿no? Y eso es lo que realmente ha hecho mucho daño en la educación de las mujeres, ¿no? No es que nos hayan hecho mucho daño, es que nos han vendido una moto